¿Cuántas mujeres talentosas sabemos aquí? ¿Cuántas tienen escondidos sus talentos? Por ahí dicen amén. Yo creo que este es un tiempo, a veces piensan de que venir a la iglesia es algo aburrido, algo monótono, y no es verdad. Yo estoy al lado de quien, no puedo decir en vida fue porque todavía sigue viva, Todavía estoy de viva, la danza. Ella ama la danza y algún momento conversábamos con sus papis y ellos decían, desde pequeñita ella estaba danzando, era como un trompito, ¿no? Y hay muchas habilidades que Dios te ha dado, que tienes talentos que Dios te ha dado, y es simplemente cuestión de desempolvarlos y decirle, Señor, aquí están, te quiero servir con ellos también. ¿Tenemos algo más preparado para ustedes? Sí, Patti, te comento que tenemos a continuación unos testimonios de vida que, no, o sea, yo creo que Dios mismo ha tenido que tratar la vida de cada una de estas mujeres para que ellas se hayan podido tener hoy una vida transformada y puedan haber conocido realmente al Señor. Entonces, nosotros tenemos aquí unos nombres. Quisiéramos que por favor se preparen y vengan más bien ya para acá, para la parte del escenario. Guadalupe Mosquera, por favor. Le vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenida. También pedimos la presencia de Flor Terán. Un aplauso para ella también. Yadira Clavijo, también pedimos que pase, por favor. Lida de Guevara, bienvenida. Rosita Arrobo también. Mónica Pilco. Liliana Ayala, Mercy León y Jenny Caicedo. Cada una de ellas ha sido impactada, ha sido transformada. Ahí están, se están saludando primero. Y les vamos a pedir a nuestra hermana Flor Terán que pueda acercarse. Y ella nos va a contar en algo conciso. Yo sé que quisiéramos y posiblemente le faltaría toda la noche para poder hablar de cómo ella tuvo su encuentro con Jesús. Gracias. Buenas noches, queridas mujeres, que Dios les bendiga. Feliz Día de la Mujer. Bueno, yo les voy a contar un poquito de mi testimonio, cómo llegó Dios a mi vida. A mí me hablaban de Dios me hablaron hace 22 años, ya me hablaron de Dios, pero la verdad que uno como que cuando le hablan de Dios no quiere escuchar. Tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida. Cuando a mí me hablaban todavía mis hijos eran pequeños. Y siguió el tiempo, yo era una de las personas que me burlaba. A mí me hablaban de Dios y yo era de las personas que yo me burlaba. Yo decía, no, eso para mí no es, porque yo tengo otro estilo de vida. O sea, para mí eran las fiestas, el trago, y yo decía, eso era lo primerito que en mi vida había. Entonces, cuando a mí me hablaban de la palabra de Dios, yo no hacía caso. Llegó al extremo de que a mí me venían a compartir la palabra de Dios en la casa y yo me escondía debajo de la cama. Y bueno, al principio me resultaba porque, bueno, venían, me esperaban un ratito y se iban. Pero llegó un día que la persona que vino a compartirme la palabra, le hicieron entrar y dijo, no importa, yo le voy a esperar hasta cuando ella venga. Y yo estaba debajo de la cama, hermanos. Y yo no quería saber nada, era tan necia. Dios mío, yo decía, ¿y ahora cómo salgo? Ya pasó 1 hora, pasó 2 horas y no se iba. Y yo ahí pues le digo, mi hija entraba y le digo, dígale que se vaya nomás que yo me voy a demorar. Entonces incluso yo les hacía hasta mentir. Pero bueno,
Yo sé que Dios es tan bueno que cuando ya estás dentro del propósito de Dios y del plan de Dios, Dios siempre va a usar a cualquier persona para traerte a los pies de Cristo. Entonces, tuve que esperar que pase muchas cosas en mi vida, a pesar de que vivía en problemas con mis hijos, con mi esposo, pero aún así mi corazón era tan duro para aceptarle a Dios. Una vez yo ya acepté a Dios, fui a la iglesia, pero resulta que a mí todavía me daba vergüenza decir que yo soy cristiana. Entonces yo me iba con la Biblia debajo de mi brazo y tapada, yo me iba, y una amiguita mía me decía, ¿a dónde te vas? Le digo, me voy a volver. Dice, ¿y qué? ¿No te has asomado para irnos de fiesta? Le digo, no, es que yo ya no tomo. Me salió esa palabra, yo ya no tomo. Ah, dice, no me digas que te has hecho cristiana. Le digo, no. Pero yo con la Biblia debajo de mi brazo, y al momento de despedirme le doy la mano y se me cae la Biblia. Era tremendo. Pero yo le doy gracias a Dios, la gloria y la honra, porque cuando yo le conocí a Dios de verdad, cuando yo fui a un encuentro, le doy gracias a Dios que Dios llegó a mi vida de una manera sobrenatural, donde llegó esa palabra en Proverbios 14:1, que decía, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Gracias, hermanas, que fue ahí donde Dios puso un alto en mi vida. Tuvo que pasar muchas cosas, pero le doy gracias a Dios porque desde ese día que le conocí, ya son 15 años que le conozco a Dios, ha sido un proceso, no ha sido fácil, pero le doy gloria a Dios y le doy la honra a Dios porque Dios me ha ido formando. Y cada proceso de mi vida ha sido con mucho dolor, pero yo le doy gracias a Dios porque eso me ha enseñado a madurar. Y yo les animo a cada una de ustedes, mujeres, a lo mejor, tal vez no serán tan necias como a mí, ¿no? Pero en realidad necesitamos de Dios para que Dios cambie nuestras vidas. Necesitamos de Él, porque solo así podrán nuestras vidas ser cambiadas, podrán ser diferentes. Ese es uno de los pequeños testimonios de mi vida y Dios permita haya la oportunidad de seguir compartiendo más testimonios. Que Dios les bendiga y un feliz día a todas las mujeres que se encuentran en este lugar. Qué tremendo testimonio. Le agradecemos a Flor Terán e invitamos a Yadira Clavijo, por favor, que se acerque y nos comparta también cuál es su experiencia con el Señor. Dios les bendiga, buenas noches. Bueno, mi testimonio es, desde pequeña acepté a Jesús en mi corazón, pero quiero compartirles algo que marcó mi vida y mi decisión para servir al Señor. Desde que yo recuerdo mi infancia, tuve problemas de los huesos, fiebre reumática y artrosis deformativa. Mis manos empezaron a deformarse y tenía muchos dolores en mis huesos. Llegó una etapa en mi vida que yo le dije, Señor, si tú eres de ese Dios que habla esta palabra, si tú eres de ese Dios real y vivo, que has dado vista al ciego, al cojo, al mudo, y abriste ese mar para que el pueblo de Israel pudiera pasar por ese desierto, le dije, Señor, revélate a mi vida, muéstrame como ese Dios que puede seguir haciendo milagros, como ese Dios que hizo milagros. Esa noche, en medio de mi aflicción, en medio de ese dolor que yo lloraba, yo le dije, Señor, quítame la vida. Si tú no me vas a sanar, quítame la vida. O mi decisión era ir y decirles a mis padres, llévenme donde un médico que me corten las piernas, que me corten los brazos, porque no soporto el dolor. Aún usaba lentes gruesísimos, tanto así que a veces me caía. Una vez fui a parar en un sifón sucio, ¿no? Y me levanté toda enlodada.
hace 2 años recién empecé a usar los lentes porque el Señor hizo un milagro en mi vida, un milagro grande, bien grande. Y aquel día cuando le dije, Señor, si tú me sanas, yo le dije, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida, por encima de mis sentimientos, por encima de mis anhelos, por encima de lo que yo puedo querer como persona, por encima, yo le dije a un Señor de mis padres, porque ellos todavía no conocían la palabra. Ese día le dije, Señor, yo hago un pacto contigo, tú me sanas y te serviré todos los días de mi vida. Les quiero decir que no me arrepiento haber dejado el mundo, de haber dejado tal vez los amores, de haber dejado de pronto la discoteca, las amistades. La mejor decisión que pude tomar en mi vida fue servir al Señor hasta el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad que el Señor nos da y por ese privilegio que también nos ha dado el Señor de ser mujeres, de ser esas mujeres valientes, esforzadas, que a pesar de muchas adversidades, de muchas cosas que hemos enfrentado, no nos hemos dejado vencer. Sigamos adelante, seamos como esa mujer virtuosa, levantando nuestros hogares, levantando nuestra casa, levantando el ministerio que el Señor a cada una de nosotros nos quiere entregar. Dios les bendiga, muchas gracias. Muchas gracias a Yadira Clavijo. Pedimos por favor la presencia de Lida de Guevara. Bienvenida, le damos un fuerte aplauso también por lo que el Señor ha hecho en su vida. Buenas noches, ¿cómo se sienten? Bendecidas, ¿verdad? Es un día muy importante, es un día, el Día de la Mujer. Las mujeres somos hermosas, ¿verdad? Tiene que verse hermosa porque usted es hermosa, es el diseño de Dios. Bueno, mi testimonio cuando conocí a Cristo, fue el más hermoso y el más miedoso a la misma vez. Cuando a mí me predicaron la palabra, yo estaba sentada en una sala donde era la casa de mis suegros. Mis suegros me amaban mucho, yo agradezco a Dios porque ellos me amaban bastante, pero en cambio a mis cuñadas casi que no. A ellas sí que no, pero mis suegros sí, yo tenía todo el respaldo de mis suegros. Pero cuando predicaron la palabra, o sea, no la predicaron así como hoy en la actualidad les predicamos, ¿no? Sino que, como le dijeron, o sea, lo que le decían es, mi suegra especialmente acababa de conocer a Cristo, sería unas 3 semanitas antes de que yo acepte a Cristo. Ella dijo, hay un ser muy importante que puede cambiar el corazón de cada una, dijo así. Eso se refería a mis cuñadas. Dijo, y eso es Jesucristo, ustedes que ya conocen, deberían cambiar el corazón, dijo. Yo le escuchaba nomás, pero mencionaron a Jesucristo. Cuando una de mis cuñadas, y curiosamente, gracias a Dios, Dios la puso en mi vida para ser mi líder, a pesar que ella no me quería, ¿verdad? Pero Dios la utilizó también mucho a ella. Ella dijo, sí es cierto, dijo, hay Jesucristo, y ella comenzó a predicarme de que Jesús nos amaba a nosotros por encima de todas las cosas. Ella comenzó a decir que todo lo que pasa en la vida no es casualidad, todo lo que pase siempre tiene un motivo, una razón, y dijo, lo más malo ¿qué le ha podido pasar? Me hizo esa pregunta y yo le dije, ¿qué me ha podido pasar? Lo más malo es que he perdido a mi padre, porque acababa de perder a mi papá en esos tiempos, no era mucho, creo que era un mes. Dije, he perdido a mi papá en un accidente, no un accidente, fue realmente en un robo que lo mataron, lo asesinaron a mi padre, pero antes de mi padre murió un familiar. Entonces yo le comencé a contar eso, que murió un familiar, de ahí mi papá, y así, ¿no? Y de ahí ella dijo, eso es porque necesitamos a Cristo Jesús. Nosotros estamos, dijo, viviendo tiempos difíciles, es tiempo de aceptar a Cristo, pero no sé qué tan importante era, lo único que sentí es que cuando mencionaba a Cristo, algo ardía en mi corazón, algo pasaba en mi corazón. Ese fue un día sábado. El día domingo yo me fui a la iglesia, en ese tiempo estábamos por la 6 de diciembre, ¿sí? Entonces yo me fui a la iglesia y cuando yo entré a la iglesia, lo primero que hice, yo creo que vengo a un lugar equivocado. No hay la Virgen, no hay Jesús crucificado, pues no. Dije, Dios mío, ¿qué será esto? Uno acostumbrado a ir a la iglesia católica y ve todos los santos habidos y por haber, y de pronto usted va a la iglesia cristiana y lo único que encuentra florcitas. Entonces algo le pasa ahí, dije, Dios mío, ¿qué será? Creo que estoy equivocando.
pero cuando comenzó la alabanza, yo lloraba y lloraba y lloraba. Cuando era de pasar adelante, yo agradezco al Señor porque Dios ni siquiera, como le digo, no sé si Él me entendería, no sé si yo le entendería. Lo único que sé es que algo dentro de mí cambió. ¿Por qué? Porque yo lloraba sin un motivo. Cuando una persona en casa, ¿por qué llora? Por motivos, ¿verdad? Y se siente mal, adolorida, triste, pero cuando yo lloraba yo sentía que me liberaba de algo. Cuando yo pasé adelante y yo acepté a Cristo porque dijo, repitan, yo repetía, no sabría, no sé, no puedo decir si estaba haciendo con conciencia, no, lo único que sé es que yo repetía, ¿sabe? Y eso agradezco a Dios porque eso como que significa símbolo de obediencia, ¿sí? Yo repetía, salí de la iglesia y cuando llegué a mi casa fue todo diferente. Para mí en lo personal fue muy diferente, algo cambió en mi corazón. ¿Sí? Y yo puedo decir esto, el Señor cambió mi hogar primero porque estábamos a puntito de separarnos. Ya nos pedimos el divorcio incluso. Cambió mi hogar, mi vida personal, Él la restauró, sanó mi salud. Y ahora, ¿qué le puedo decir? Ahora tengo 3 hijos porque yo tenía en ese tiempo 2, no podía tener otro hijo, pero tengo 3. La última es la más bella todavía. ¿Sí? Es el regalo de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios es fiel. Con todas las metidas de patas que he tenido, de las que me ha sacado y las que me ha defendido, ¿sí? Entonces, lo único que les digo, mujeres, anímense a ser fiel. La palabra de Dios dice, yo honro al que me honra. Algo que motivó a seguirme a mí, a seguirle a Cristo, fue la palabra de Dios, donde dice, lámpara es a mis pies y lumbrero, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Cuando yo decía lámpara es porque hay una señal, ¿no es cierto? Algo que le aclara, y lumbrera a mi caminar. Eso me motivó a estudiar la palabra y a conocerle al Dios Todopoderoso a través de la palabra. Mis amadas hermanas, ese es mi testimonio, muchos más, pero por ahora ese. Dios las bendiga, ¿sí? A seguir adelante. Muchas gracias, Lidita. Qué bueno poder conocer la vida de estas mujeres y sentirnos identificadas muchas veces con sus experiencias. A continuación, pedimos que por favor nos pueda acompañar Rosita Arrobo. Rosita también nos va a compartir su experiencia con el Señor. Bienvenida. Buenas noches, queridas hermanas. Es una bendición, han pasado los años desde que conocí a Jesucristo en mi corazón y realmente me hace recordar, la pastora al pedirme que dé mi testimonio, me hace recordar lo dulce y maravilloso que ha sido Jesucristo conmigo. Y todos estos días he estado trayendo a mi mente recuerdos de todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo hoy en día en mi vida. Realmente yo conocí al Señor Jesucristo a los 16 años, pero hasta esa edad yo ya había tenido experiencias anteriores con el Señor sin conocerlo. Cuando tuve más o menos la edad de 5 años, yo me acuerdo que una vez mi mamá me iba a pegar y yo me corrí para que no me pegara, me escondí y mientras llegaba mi papá, porque él era mi defensor, estaba escondida y me quedé dormida en ese lugar y esa fue la primera experiencia que yo tuve con el Señor. Yo me acuerdo que tuve un sueño y en ese sueño yo veía que llegaba un señor al lugar donde yo estaba dormida, me tomaba en los brazos y me decía, tranquila, no te va a pasar nada, tu mamá no te va a pegar, nada te va a pasar porque yo estoy contigo cuidándote. Y yo le decía, pero ¿quién eres? Pero no me producía temor ni miedo, nada de eso. Me dijo, tranquila, cada día donde tú vayas yo estaré, solamente eso. Y me dijo, a tal hora llega tu papá y a esa hora te vas a salir hasta el camino tal y ahí te vas y tu mamá no te va a pegar porque ella está ahorita preocupada porque no te encuentra. Entonces yo hice tal como esta persona me había dicho, me salí al lugar donde estaba y fui y cuando en eso justo yo que salí al camino lo alcanzo a ver a mi papá que llegaba y yo grito, papi, papi, y mi papá fue corriendo porque ya me estaba buscando, era muy tarde. Ya, y yo me había ido como a las 2 de la tarde y ya eran como las 7 de la noche casi. Ese día tuve una experiencia muy grande con el Señor. Yo ahora sé que era Dios, porque en ese instante todavía no sabía que era el Señor que me cuidaba.
les puedo decir, hermanas, no terminaría de contarles todas las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Pero así pasó el tiempo, Dios se fue manifestando en mi vida hasta cuando llegué a la edad de 16 años. En una campaña, un día escuché a un predicador que pasó por mi casa que decía: Cristo sana y salva. Y viene otra vez. Y yo curiosa digo: ¿quién es ese señor? Pero me pasó por alto. Yo dije: no lo voy a escuchar, porque no me caían bien los evangélicos. Aceptaba más a los testigos de Jehová. Los evangélicos no me caían bien, porque yo tenía un tito que era evangélico y él, cada que llegaba a la casa, me criticaba que me ponía short. Me decía: no se ponga ese short. Y yo, rebelde, y no quería saber nada de los evangélicos. Así pasó el momento cuando eran como las 7 de la noche. Yo me estaba bañando y yo escuché, créanme, esa campaña que estaban haciendo quedaba como a unas 10 o 20 cuadras donde yo estaba de mi casa. Pero estando bañando me escuché la voz de la música que cantaban. Y esa música me desesperó tanto que salí de la ducha rápido, me vestí y empecé a correr. No me fui en bus, me fui corre, estaba todavía muy niñita. Corrí hasta llegar a ese lugar. Yo que llegué justo cuando el pastor decía: todos aquellos que quieran recibir a Jesucristo en su corazón, pasen acá adelante. No pude más, me rendí ese día delante de Dios. Mi corazón estaba tan desesperado, tan lleno de deseos de conocer a Dios. Caí de rodillas delante ahí y pasé, y el pastor pasó, me tomó, me levantó y me dijo: ¿cómo te llamas? Y yo ya no sabía, no quería que ni me pregunten nada, solo quería que me entregue a Jesús. Y yo empecé a decirle: sí, me quiero entregar a Jesús, me quiero entregar a Jesús. Y él empezó a hacer la oración y yo me entregué ese día al Señor. De ahí pasaron algunas noches que también me pasé a entregar, así que me reentregué al Señor muchas veces, hasta cuando me dijeron que no debía hacerlo así. Entonces ya dejé de pasar. Pero desde ese día, hermanas, puedo decirles: Dios me ha dado su mano, su amor, su protección. He visto la gloria del Señor en cada instante de mi vida, en las pruebas, en las dificultades, en mi hogar, en mi familia, en sanidades. Como les dije, no acabaría de contarles todas las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Entonces, yo le entregué mi vida ese día al Señor. Desde ese día, jamás he retrocedido. Me han venido pruebas, pero he permanecido adelante. Han venido dificultades, pero yo he dado un paso más adelante. Hermana, Dios te quiere así. Dios te llama, te ama y te dice: no desmayes. Una cosa he aprendido todos estos años, mis hermanos, es la perseverancia. Ser perseverantes cuando el Señor nos llama, eso nos da la victoria en muchas cosas. Por eso yo en esta noche, hermanos, yo les testifico de mi vida y les digo: continúen hacia adelante, mujeres. Dios quiere algo más de su vida. Amén, muchas gracias. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es como cuando te están contando una historia de amor y tú quieres que te sigan contando, ¿qué más? Entonces así se siente. Muchas gracias. Pedimos por favor que venga Mónica Pilco, que se acerque por favor, que nos va a compartir también su experiencia con el Señor Jesús. Bienvenida. Un aplauso para Mónica, por favor. Buenas noches con todos, con todas. ¿Cuántos creen que Dios hizo un trabajo finísimo con nosotras? Amén. Bueno, yo hoy les voy a compartir mi testimonio. Voy a hacer algo breve porque en 5 minutos no alcanzo a decir muchas cosas que tiene que decirlas. Bueno, para poder empezar, tuve que atravesar una situación difícil con mi pareja. En ese entonces asistíamos a la iglesia con mi esposo y mis 2 hijos de veedores, observadores de todo lo que hacían. Conversando con la hermanita decía que veníamos como la familia Miranda a observar todo lo que hacían, lo que decían. Pero sin embargo, no me sentía llena, no me sentía satisfecha. Con mi esposo iniciamos una relación de unión libre en primera instancia y
no, yo tenía muchas ilusiones en el inicio de casarme y todo lo demás. Sin embargo, mi esposo, como es abogado, y me dice, mamita, ¿para qué nos vamos a casar? Si yo divorcio cada rato, entonces no es necesario. Bueno, pero yo ya me sentía mal en mi corazón. Y sucesivamente iba pasando el tiempo, nos invadíamos de discusiones, de problemas, de situaciones, hasta que yo era una persona receptiva, callaba, solo escuchaba, no decía nada, porque creí que esa era la mejor manera de ser obediente y también moldeable a mi esposo. Pero sin embargo, hubo un tiempo que ya no pude más. Fue como una olla de presión que llegó el momento y exploté. Y ya no quería saber nada, incluso fui muy hiriente con mi esposo, le decía que ya había perdido el amor, que no deseaba estar con él. Y bueno, asistíamos aquí a la iglesia, no teníamos líderes y seguíamos consecuentemente con nuestras situaciones hasta que de pronto se enteraron de que nosotros estábamos en esta situación, no tendríamos cobertura de nadie y que necesitábamos ayuda. Nos permitieron estar con los pastores, compartir con ellos, pero yo ya no podía más. Y la entrevista que tuve con la pastora en ese día fue tenaz, porque yo no podía hablar bien de mi esposo. Solo veía todas las cosas terribles. Y recuerdo que en ese entonces la pastora tuvo que decirme, ya basta, está bien. Y me preguntó qué decisión tenía. Y yo le dije, yo me quiero separar. Y mi esposo, viéndome a los ojos, lloraba. Y yo era supuestamente tan fuerte y firme, y dije, no, yo me voy a separar. Y cogí los niños, cogí todas mis cosas, no le dejé nada, absolutamente nada. Y recuerdo que me llamaron, que me dijeron que no le había dejado ni una taza ni una cuchara para que se sirva nada. Pero ahí fue cuando Dios comenzó a trabajar en mí, en ese desierto. Y nos separamos. Él asistía a la iglesia igual y me preguntaba, ¿a qué iglesia voy a asistir? Yo le digo, a la misma, no tengo por qué irme a otra iglesia. El hecho de que estemos separados no quiere decir que me puedan separar de Dios, entre paréntesis. Pero sin embargo, Dios fue trabajando con los líderes que pusieron en cobertura en ese tiempo. Tuvo que ir sanando poco a poco mi vida y así fue poco a poco Él trabajando en mí. Les cuento que llegaba momentos que con mis dos hijos estábamos orando postrados de rodillas en la cama, y yo decía, Señor, sé tú obrando en nuestras vidas y sé tú trabajando, pero permite que mi esposo conozca a otra persona, porque yo ya no quiero saber nada de él. Permítele que conozca a otra gente y se enamore y vea lo mejor, porque yo supuestamente no quería saber nada. Y mi hijo me dice, ¿por qué oras así, mamá? Mi primer hijo. Y le digo, porque yo quiero que él también sea libre. Y me dice, eso no es correcto y tú lo sabes. Y me dijo en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos las destruye. Y yo me quedé en silencio y le dije, está bien, voy a orar. Después sentí ese momento, dije, Señor, haz lo que tú tengas que hacer, porque en mis fuerzas yo no voy a poder lograr hacer nada. Hazlo tú. Y fue tremendo, porque después yo permití que el Señor trabajara en mí y volvimos a salir con mi esposo como amigos. Y actualmente salimos ya nuevamente como esposos, como pareja, y fruto de ello tenemos una niña más. Gracias al Señor por eso, y por eso yo te invito a ti, mujer,
que seas agradecida por cada día, porque el hoy es un regalo. Y Dios te da ese regalo tan importante para que tú puedas vivir ese hoy como un presente. Por eso se llama así. Gracias. Gracias a Moni por su testimonio. Gracias a Dios. Estamos aprendiendo mucho, ¿no es cierto? Gracias a Dios por estas vidas. Pedimos por favor la presencia de Liliana Ayala, que también nos va a compartir su testimonio. Bienvenida, Liliana. Un aplauso para ella. Buenas noches, preciosas mujeres, están hermosas. Bueno, mi testimonio, yo si me podría contar muchas cosas que el Señor ha hecho, creo que no acabaría ni hasta mañana. Pero una cosa sí les puedo decir, hace 30 años más o menos, yo estuve al borde de la muerte, estuve muerta ya, es más, estaba vegetal, sin esperanza, después de haber pasado una situación desde niña hasta ese entonces que ya era adulta, muy difícil, de maltratos físicos, moral y tantas cosas, que llegó al punto de que ya no quería vivir. Pero Dios, en su amor, en su infinito amor, tuvo un propósito con mi vida y Él no permitió que yo muriera, sino a lo contrario, me dio una esperanza viva, y de ahí de la muerte Él me sacó para darme algo hermoso. Permitió el Señor que yo pueda levantarme, me acogió en sus caminos y me comenzó a sanar mis heridas. Comenzó a levantarme en esa identidad que Él me dio cuando yo nací, cuando Él me dio vida. Y cuando comencé yo a conocer ese amor infinito del Señor, entonces comencé a tener otras expectativas muy diferentes, unas expectativas hermosas en saber que hay un Dios vivo, real, un Dios que nos ama y que tiene un propósito. Aún nos escogió a mí y a ustedes, cada uno de ustedes, desde el vientre de sus madres, y al escogernos Él quiere levantar a cada una de las mujeres. ¿Para qué? Para que le adoremos y vivamos el propósito de Él que tiene para cada uno de nosotros. Ahora yo soy una mujer restaurada, gracias a Dios, en todas las áreas. Todo lo que yo perdí cuando ya estaba a punto de morir, el Señor me devolvió. Ahora yo tengo un hogar hermoso, con mi esposo servimos para el Señor, estamos con un corazón agradecidos, y gracias a todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, aún en nuestros hijos, eso es nuestra gratitud, de servirle y seguirle adelante. Cuando yo salgo a servirle con mi esposo en las cosas del Señor, mi corazón se llena de alegría, el poder decir a la mujer que yo le veo triste, que le veo ahí sin consuelo, que le veo enferma, que le veo desconsolada, yo puedo decirle con todo mi corazón y la seguridad, porque eso ha hecho el Señor con mi vida, decir: hay un Dios que te ama, hay un Dios que tiene un gran propósito con sus vidas y que es real y que es vivo. Y lo mismo les digo ahora en este día. Dios tiene grandes propósitos para ustedes. Dios va más allá de sus pensamientos, más allá de lo que ustedes se han propuesto, porque es un Dios grande y maravilloso. A Él sea la gloria. Amén, muchas gracias por estas palabras. También vamos a escuchar a Mercy León, quien también nos va a compartir más experiencias del poder de Dios. Bienvenida, Mercy. Buenas noches. Estoy nerviosa. La pastora Emita me decía que tengo que compartir mi testimonio de cómo me convertí. Yo decía: Dios mío, ¿cómo? No me va a alcanzar el tiempo, y esperemos que me alcance. Yo pienso que Dios a mí me llamaba desde que estaba pequeñita, porque yo me acuerdo cuando yo tenía unos 4 años, alguien me llevaba a una escuelita donde me hacían pintar y me enseñaban, pero no volví a ir más allá, hasta que mi cuñada Rocío, ella conoció de Dios primero, y ella me invitaba. Ellos asistían a una iglesia al sur, pero
asistían una semana, la siguiente semana tomaban, y así. Entonces yo decía, qué raro eso. Y yo iba a la iglesia y decían, pase a recibir al Señor, y yo no. Y yo iba en una actitud muy fea, porque yo veía que cantaban alabanzas y yo cruzaba los brazos. Yo lo rechacé mucho al Señor, pero ahí yo he llegado a entender por qué dicen que la palabra de Dios nunca regresa vacía, porque en mi cabecita siempre estaba que hay un Dios, y que yo tengo que cambiar mi vida. Y ya teníamos problemas con mi esposo, no éramos casados, vivíamos en unión libre, él hacía lo que él quería y yo pasaba sola con mi hija. Hasta que una noche él no llegaba a casa, y entre las tantas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo puse en el canal 27. Y por ahí yo recuerdo que, no sé, de una casa hasta nos cogimos, creo, unos libros y una Biblia bien viejita. Y yo empecé a leer ese libro y hablaba de la familia. Y decía que no hay que pedir que el esposo cambie, sino que yo cambie. Y yo decía, ¿cómo yo voy a cambiar si él es el que hace lo que le da la gana? ¿Y yo por qué voy a cambiar si yo estoy bien? Y bueno, entonces yo seguía leyendo y más tocaba Dios mi corazón, hasta que escuché una alabanza de Marcos Witt que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Entonces empezó a ministrar mi vida a Dios con esa alabanza. Y yo decía, Señor, no me siento sola. Y esa alabanza iba ministrando mi vida, y decía, hay una parte donde dice, levántate. Y yo decía, Señor, yo creo que es el tiempo. Y yo solita, y justo en ese librito había una oración, y yo solita ese momento oré al Señor, y empecé a ver el cambio en mi vida. Eso es lo más cortito que les puedo dar, porque si les cuento lo demás, yo tengo para escribir un libro entero. Pero Dios tocó el corazón mío, y después ya mi cuñada me decía, vamos a la iglesia. Yo le digo, bueno, vamos, pero me daba vergüenza. Y yo creo que me daba vergüenza por tanto rechazo al Señor. Hasta que yo al aceptar al Señor, lo conocí aquí, en esta iglesia. Ya le conozco varios años al Señor. Dios restauró mi matrimonio. Ahora sí puedo decir, estoy felizmente casada. Tenemos nuestros bajones a veces con mi esposo, pero con la diferencia que ahora nos levantamos con la ayuda de Dios. Y lo que yo les puedo decir es, mujeres, hay que morir uno y hay que creerle al Señor. Y el Señor nunca nos va a dejar solas. Él siempre está batallando por nosotras. Y Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos sostiene. Y Él es el que transforma nuestra vida. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. El Señor pelea nuestras batallas. Amén. ¿Cuántas dicen amén fuerte? El Señor pelea nuestras batallas. Pedimos por favor que venga Jenny Caicedo. Ella nos va a compartir también el poder del Señor, cómo se ha movido en su vida. ¿Cuántas están aprendiendo? Buenas noches. Bueno, en realidad, como dicen las hermanas, es muy cortito el tiempo, pero vamos a hacerlo bien pequeñito. Mi testimonio, de igual manera, bueno, yo soy casada algunos años, lo cual quiere decir que los primeros 20 años de matrimonio no fueron nada fácil.
Y cuando más o menos a ese tiempo, a los 20 años de matrimonio, tengo 2 hijos, ya estaban prácticamente ya jóvenes, el uno ya en la universidad, el otro terminando el colegio, porque son muy seguidos. Y la verdad es que cada vez iba de mal en peor, de mal en peor. Nosotros nos casamos muy enamorados, yo me casé, por mi parte me casé muy enamorada de mi esposo, pero la verdad es que una vida sin Cristo no tiene sentido. A los 20 años de matrimonio, cuando los problemas eran a diario, y a diario de la misma manera el pensamiento en separarme, en que todo se acabe. Dios envió a alguien para que me comparta la palabra, para que me presente a Jesús. Desde luego que desde ese día, recuerdo que era un 31 de julio del 2005. Tengo bien clarito eso en mi mente. Ese día me invitaron a una célula y ahí yo lo acepté al Señor. Desde luego que desde ahí mi vida cambió, nuestra vida cambió. Antes de conocerle al Señor, nosotros como familia teníamos muchos sueños, pero de la manera en la que vivíamos, esos sueños cada vez se iban alejando más y más. Pero, a ver, esos sueños consistían en ¿qué? En tener una familia estable, un hogar estable, pero en verdad, qué difícil sin Cristo. Pero tuve la bendición de conocerle al Señor y desde luego que todo cambió. Tengo un esposo, una familia estable, un esposo maravilloso, no dije perfecto, dije un esposo maravilloso, porque Dios sigue trabajando aún en nosotros, en cada uno de nosotros, en mi primera. Y de igual manera, 2 hijos que nos honran. Y aún en las demás áreas, aún tengo sueños todavía, como pareja. Anhelo seguir creciendo para poder servirle al Señor. Pero todo eso lo hace el Señor. La palabra de Dios dice que si nosotros le buscamos de todo corazón, Él se dejará hallar. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así que hoy, mujer, tal vez no sé cómo esté su hogar, no sé cómo esté su vida, pero créale al Señor. Solamente Dios puede restaurar la vida del ser humano y darle sentido a la vida. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias al Señor Jesús por la vida de Jenny Caicedo, y a continuación Guadalupe Mosquera nos va a compartir también su testimonio. Aplauso para ella. Buenas noches. ¿Cuántas sabemos que no hay corazones duros para el Señor? Yo haciendo un recorderis, creo que era una de las personas más difíciles para el Señor, pero no imposible. Me acuerdo que yo era muy devota de San Martín de Porres, y venía dejando una vela a San Martín de Porres ese día,
estaba mi tío ahí en la casa y me dice, ¿de dónde vienes? Le digo, dejando una velita a San Martín de Porres para que me arregle mi situación. Entonces me dice, pero es que él ni te oye ni nada. Acuérdate, dice Mateo 6:33, primero busca el reino de los cielos y su justicia, luego viene todo por añadidura. Dije, Señor, ¿será que tengo que morirme primero para ver lo que yo quiero en mi vida? Entonces eso marcó, quedó una semilla de la palabra de Dios en mí. Y me invitaron, yo fui una mujer alcohólica en el tiempo del mundo, y yo estaba con el alcohol encima de mi cuerpo cuando llegó una visita. Y me dice, ¿qué estás destruyendo tu vida? Le digo, es que no tengo nada más que hacer. Venía de una difícil situación y me dice, te invito a una iglesia el día domingo, una iglesia cristiana. Entonces yo dije, bueno, justo esa familia que me invitó, me citó por la Villa Flor y nunca asomaron. Entonces yo llegué a esa iglesia, como cuando a veces nos toca la primera vez, y yo dije, wow, qué gente pecadora, cómo lloran. Y yo como entré como criticona, ¿no? Entonces después yo estaba mirando cómo la gente cantaba y alababa a Dios, y llegaba una persona negrita, vestido de negro, con una cosa aquí blanca. Y yo, ¡ay! Llegó San Martín de Porres, se ha sido verdad. Y él llegó al púlpito y le dieron el micrófono. Dijo, nada de abrir la boca, no soy San Martín, yo soy el hermano Guevara, que Dios me trae de tan lejos por alguien que necesita. Yo dije, ay Señor, ahora sí conocí verdad, pero le falta la escoba y los ratones. Y él dice, parecía que me escuchaba a mí, y me dice, a mí no me gusta ni escoba ni ratones, a mí me gusta la palabra de Dios. Y yo comencé a llorar, creo que reunidos de toda la iglesia, y comencé a llorar y a llorar. Terminó la prédica y todos les hacían pasar a los que hay el llamado, porque yo no sabía, ni nadie me decía, usted por primera vez viene, tiene que pasar adelante, como decimos inocentemente. Atrás en el último, entonces yo dije, bueno, ya de aquí me voy. Y me dice, aquí hay una persona que el Señor le ama y quiere entrar en el corazón. Y yo cogí mi cartera, dice, a ti te digo, no te vayas, el Señor quiere algo contigo. Y digo, ¿a quién dirá? Regresaba a ver y yo decía, ¿qué será esa persona que no hace caso? Y yo ya salía y me dice, a ti mujer, con tal ropa que estás. Y yo dije, wow, ¿será a mí? Y de ahí dijo, él se bajó de acá, de la tarima, y pasó atrás. Me puso la mano en la cabeza. Yo en ese tiempo no sabía qué es orar en lenguas. Y él comenzó a hablar en lenguas, topando mi cabeza. Y yo comencé, como decir, a desarmarme en piecitas. El Señor hizo ese rato, me molió, dije yo. Él estaba ese rato en las manos del Señor. Y de ahí dijo, hermana, el Señor me trae tan lejos por ti, porque te ama, porque quiere estar contigo. Yo dije, wow, soy tan importante para el Señor. Y acepté a Jesucristo en esa noche. Dejé el alcohol, dejé toda mi mala vida que tenía y me convertí al Señor. Y yo dije, Señor, si tú me has visto con ojos de misericordia a mí, Señor, aquí estoy para servirte. Y verdaderamente lo mejor es estar en las manos del Señor que estar fuera, ¿sí? Que Dios les bendiga, un feliz día, una feliz noche todavía. Gracias. Amén, muchas gracias por estos testimonios. Les damos muchas gracias a las líderes y les vamos a pedir que pasen todas nuevamente, la hermana Guadalupe, Flor, Yadira, Lida, Rosita, Mónica, Liliana, Mercy y Jenny.
Y yo las quiero poner nuevamente como ejemplo a ellas. Ellas tienen un nombre y una historia. Y lo que ellas vivieron fue en un tiempo real. No se inventaron, lo vivieron. Y eso les permitió sentir de que hay un Dios real. ¿Cuál es tu historia? ¿Tienes un nombre diferente? Sí. ¿Tienes una historia posiblemente muy similar a la que cada una de ellas vivieron? Pero la conclusión a la que ellos llegaron es que en Cristo hay la salida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Le vamos a dar un fuerte aplauso a estas mujeres esforzadas, valientes, temerosas del Señor, y les vamos a pedir que puedan tomar asiento. Y yo quiero presentarles en esta noche a una mujer valiente, guerrera también. Ella es nuestra pastora, la pastora Enmita. Ella también tiene una historia que contarnos y que compartirles a ustedes. Qué bendición. Dios siempre hace cosas muy grandes en nuestras vidas. Cada una de ellas contaron su historia. Yo sé que cada una tenemos nuestra historia. Y qué bendición es amarlo a Dios con todo el corazón. Creo que nunca podemos dejarlo de amar al Señor. Bendito sea Dios. Y por el tiempo, yo quisiera contarles la historia de una mujer. Ustedes ya saben mi historia, entonces no les voy a contar mi historia, porque ya la he contado cuántas veces, pero qué lindo es amarle a Dios. Yo conocí desde pequeña al Señor. Tal vez en mi juventud tuve que hacer una decisión por Él, pero es la mejor persona que yo he podido conocer. Fiel, que nos ama y que quiere lo mejor para nuestras vidas. En esta noche yo les quiero compartir una palabra en 1 Samuel capítulo 25, versículo 35. Dice: y recibió David de su mano lo que había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Estaba mirando la historia de una mujer, y esta mujer se llama Abigail. Es algo tan precioso el poder mirar la historia de esta mujer. Una mujer que tuvo fe, tuvo sabiduría, fue rápida, fue consejera, y Dios la premió tremendamente a esta mujer. En la Biblia nosotros encontramos la historia de muchas mujeres, y una de ellas que quisiera contarles así rápidamente también es de Esther. Esta mujer, como ella, con la sabiduría que Dios le dio, una mujer como usted y yo, tal vez llena de temores por lo que ella tenía que enfrentar. Sí, era como ya la reina, pero el enfrentarse ante el rey era muy difícil. Ella tuvo que ayunar, tuvo que buscar a Dios para poder ayudar a su pueblo, para que su pueblo no fuera destruido. Y para eso ella tenía que hablar con el rey. Qué difícil era para ella. Pero esta mujer valiente, cuando ella ayunó y buscó a Dios, ella se desafió y entró a la presencia del rey, y el rey la escuchó. Y ella pudo librar a su pueblo, al pueblo de Israel, que estaban en cautiverio en ese lugar, porque había una orden de que en tal fecha podían darles muerte a todos los judíos. Pero ella logró, con la sabiduría de Dios, el poder librar a su pueblo. Y yo sé, mujer, que tú, con la sabiduría que Dios te ha dado, tú puedes librar a tu familia. Tú puedes traer gran bendición. Eso fue lo que hizo esta mujer. Hay muchos ejemplos en la Biblia de mujeres que Dios las usó para traer gran bendición. Y quisiera recorrer rápidamente
respecto de esta mujer. Esta mujer se llamaba Abigail. Era una mujer que tenía el temor de Dios, tenía la sabiduría del Señor. Y un día que ellos tenían, creo que hacían como fiesta, porque la palabra dice que su esposo Nabal tenía como 3,000 ovejas. ¿Te imaginas al esquilar estas 3,000 ovejas? O no sé, menos de eso. Era una gran fiesta que ellos hacían. Y cuando David se enteró, envió a hombres de su ejército: vayan y díganle que nosotros hemos cuidado sus ovejas, sus criados, nada les faltó cuando ellos estuvieron en el desierto. Así es que ahora que está de fiesta, pues que nos comparta algo de lo que él está dando para sus criados. Cuando Nabal escuchó, dijo: ¿y quién es este que huye de su señor? Así es que no le dio nada. Abigail no sabía, pero cuando se fueron estos soldados de David, y cuando llegaron y miraron que no les había dado una buena respuesta, David con 400 hombres iba para poder destruir la casa de Nabal y de Abigail. Y cuando un criado de Abigail se acercó y le dijo: actúa mente, mi amo le cerró la puerta, pero tú haz algo, porque de seguro que estamos a la puerta para que David termine con todo. Y ella, es algo tan precioso el poder mirar de esta mujer. Una mujer de fe, actuó con sabiduría y rapidez, escogió lo mejor que tenía en su casa respecto de la comida, del banquete que ellos tenían, y cargó rápidamente en burros, dice la palabra, y los mandó a sus criados que llevaran, y ella los siguió. Y una de las cosas también que podemos mirar en esta mujer es la humildad que había en ella. Cuando lo miró a David que venía, y sí, él venía para destruir la casa de ella, y esta mujer se bajó de su burro y dice que se inclinó hacia David, y ella comenzó a hablar la sabiduría de Dios en esta mujer. Y ella le dijo: cuando Dios le dé lo que le ha prometido, que no le pese al rey tal vez haber derramado sangre. Le dijo, las palabras de esta mujer le tocó al corazón de David, que él se quedó callado. En el comentario dice que David se quedó asombrado de la belleza de esta mujer, la sabiduría con la cual ella hablaba. Y luego él le dijo: mira, mujer, que te he escuchado, regresa a tu casa en paz, y mira que te he respetado. Qué tremendo, una mujer con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios. Tú puedes traer a tu casa la protección, el cuidado. Puedes mirar cómo Dios te puede usar. ¿Qué es lo que sucede en tu casa? Hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades. ¿Qué es lo que hay en tu casa? Y a lo mejor has pensado: ya hasta aquí llegué, lo que le escuchaba a alguna de las líderes que ellas decían. Pero qué bueno es que tú puedas entender que Dios te da sabiduría, que Dios te da fe, que Él te da humildad, y Él te da. Esta mujer fue como una mujer consejera también. Y David le dijo: mira que te he escuchado, mira que yo te he escuchado. Nuestro Dios nos escucha, y qué bueno que nosotras podamos
hoy poderle decir: Señor, mira lo que hay en mi casa, tú me has levantado como esa mujer para poder defender mi hogar, para poder defender mis hijos, para poder defender lo que tengo en mi casa. Esa mujer no se quedó quieta en la casa. Ella sabía que había gran problema que se avecinaba y que venía a su hogar. Ella se levantó con la gracia de Dios y corrió rápidamente y se enfrentó ante el problema y trajo solución para su casa. David se quedó asombrado de esta mujer, que cuando él escuchó que su esposo Nabal había muerto, mandó a sus criados y le dijo: el rey no era todavía el rey, pero ya tenía la promesa de ser el rey. Manda decirte que si quieres casarte con él. Y ella se levantó, se postró su rostro en tierra hacia estos empleados de David y le dijo: aquí está la sierva, aún para poder lavar los pies de sus siervos. Y se fue. Es tremendo, ¿verdad? El poder mirar una mujer sabia, una mujer con el temor de Dios, una mujer que transformó su hogar con la sabiduría del Señor. Y yo quiero decirte en esta noche, mujer, Dios te quiere usar a ti. ¿Cómo está tu hogar? ¿Estás pasando la difícil? ¿Estás pasando cosas muy duras? Hoy es el momento de poderle decir al Señor: yo quiero la sabiduría, quiero la fe, la humildad y la diligencia de esa mujer. Hoy yo te pido que te pongas de pie. Puedas cerrar tus ojos y puedas mirar tu familia. ¿Qué es lo que necesita tu marido? ¿Qué es lo que necesitan tus hijos? Y tu hija, como hija, ¿qué es lo que necesitan tus padres? ¿Qué es lo que necesitan los de tu casa? Y a veces pensamos que ya todo se terminó. Abigail, si ella se hubiera quedado en su casa, el mal se avecinaba hacia su familia. Pero esta mujer sabia se levantó y fue rápida y actuó. Y hoy el Señor también te está diciendo: es el momento que tienes que actuar. Es el momento que tienes que levantarte. Es el momento que tienes que tomar una decisión, porque Abigail tuvo que tomar una decisión: me quedo y me viene todo el mal, o me levanto y voy al encuentro de este hombre que venía para destruir su casa. Ella se levantó y fue al encuentro de este hombre que se llamaba David, que venía para destruir su casa. Y con la sabiduría y con la gracia que Dios había colocado en esta mujer, David se quedó callado. Y fue tremenda las palabras. A mí me impactó tanto las palabras que él le dijo: mira que yo te he escuchado. Y el Señor en esta noche también te puede decir: mira que yo te he escuchado. Cerrado tus ojos. Señor, yo te doy gracias por estas mujeres. Gracias, Señor, porque son mujeres de fe. Son mujeres que tienen la gracia tuya, Señor. Porque tú has levantado una mujer en cada hogar para que ella pueda edificar la casa, para que ella pueda levantar su hogar. Que no sea esa mujer necia que con las manos destruye. Te damos gracias, Señor. Lo que necesitamos en nuestro hogar es tu presencia, el abrirte el corazón,
el darte nuestra vida a ti, Señor, para que tú tomes control, Señor, de nuestra vida, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Gracias, Padre, porque has levantado mujeres en cada hogar. Gracias, Señor, estas mujeres sabias que se instruyan en tu palabra, que puedan dar un consejo sabio, que puedan ayudar a su marido, el defender su casa, para que venga la bendición tuya, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, en esta noche.